¿sí? Revisión hidrodinámica. Nosotros en hidrodinámicas, para los fluidos ideales, trabajamos con dos ecuaciones. Solo dos ecuaciones. Continuidad, la ecuación de continuidad, y la ecuación de Bernoulli. Son las dos únicas ecuaciones con las cuales vamos a trabajar este tema. ¿Sí? Para líquidos, ideales. Los líquidos, los fluidos ideales cumplen con 4 hipótesis. La primera hipótesis es que son incompresibles. Quiere decir que la densidad a lo largo de la trayectoria que va haciendo ese fluido se mantiene constante. No varía su densidad. ¿Sí? Bien. No tiene viscosidad, que era la fricción entre las capas y entre el fluido y las paredes del conducto. No hay viscosidad, no hay pérdida de energía por fricción. ¿Sí? El fluido es laminar. El régimen puede ser laminar o el régimen puede ser turbulento. Laminar es que se va moviendo como si fueran capas, ¿sí? Una sobre la otra. ¿Sí? En cambio, turbulento es que sigue una trayectoria muy variable. Entonces, no, el régimen es laminar. Y el flujo es estacionario. ¿Qué quiere decir? Que si bien la velocidad, la altura y la presión en cada punto se van a ir modificando, van a tener, cada punto va a tener siempre la misma velocidad y la misma presión. No cambia, en la sección no cambia la presión ni la velocidad a lo largo del tiempo. Cambia de sección a sección, pero en la misma sección siempre tiene la misma velocidad y siempre tiene la misma presión. Si el fluido cumple con estas cuatro hipótesis, decimos que el fluido es ideal. ¿Sí? Si el fluido tiene viscosidad, el régimen es turbulento, no es estacionario, el fluido es real. ¿Sí? Y al final de la clase vamos a ver qué sucede con los fluidos reales, cómo se tratan esos fluidos. Pero nosotros en este curso de Física 1, la parte de fluidos va a ser, y la parte de hidrodinámica, para fluidos ideales. ¿Sí? Que cumplen esas cuatro hipótesis. En el problema no me lo va a decir. No me va a decir un fluido, no, me va a decir un fluido, a lo sumo puede llegar a decir un fluido ideal. Pero nosotros sabemos que no vamos a tener ningún problema en este curso de fluidos reales. Bien, ¿qué dice la ecuación de continuidad? Es la que nosotros habíamos mostrado, la manguera, que cuando en la manguera reducíamos la sección, se modificaba la velocidad. ¿Sí? La ecuación de continuidad lo que expresa es que mayor área, menor velocidad. Menor área, mayor velocidad. Pero el producto de la velocidad por el área transversal por la que pasa el líquido se mantiene constante. ¿Sí? O sea que B1 por A1, B2 por A2, B3 por A3 siempre va a dar lo mismo. Si yo modifico el área, se modifica la velocidad. Pero el producto siempre se mantiene constante. Sí. ¿Qué tal? Buen día. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Con respecto a este tema. En una industria, todas estas cosas, ¿esto es algo teórico o en una industria se toma, estos datos se toman a la hora de hacer una cañería, por donde va a pasar un fluido y esas cosas? Sí. Si yo tengo que, como ingeniero civil, ¿vos qué estudiás? ¿Ingeniería qué? Ingeniería química. Ingeniería química. Si yo como ingeniero civil tengo que diseñar el tanque de bombeo y la reserva de un edificio o de una industria, de lo que fuera, ¿sí? Voy a tener primero que determinar el volumen del tanque de reserva que necesito en función de las condiciones de esa vivienda o de esa industria. O sea, si tengo 2 departamentos voy a necesitar 800 litros, si tengo 20 departamentos voy a necesitar 8000. O sea, va a estar en función de la cantidad de personas o de departamentos que tengan que suministrar ese tanque. Entonces, primero tengo un volumen de un tanque de reserva para abastecer de agua al edificio. Pero después
ese agua de reserva que va a llegar a la terraza del edificio va a provenir de un tanque de bombeo que va a llegar por gravedad el agua de la red, va a venir, va a entrar un caño en el edificio, en la planta baja, y por gravedad se va a llenar un tanque de bombeo o un tanque cisterna. En ese caso, ese tanque se va a ir llenando y no va a haber ningún elemento mecánico que yo necesite. O sea, directamente se llena por gravedad, como muchos de nosotros en las viviendas que vivimos en los pueblos o en Rosario, si vivía en una casa, a lo mejor no tenés una bomba, porque el agua llega al tanque de reserva directamente por presión hasta tu tanque de reserva. ¿Sí? Bien, en el edificio, como el edificio tiene 10 pisos, el agua no llega por presión hasta el piso 10. Entonces, ¿qué tengo que poner? Introducir un elemento mecánico. ¿En qué consiste? En un tanque de bombeo, que el agua llegue por gravedad al tanque de bombeo, impulsar mecánicamente ese agua al tanque de reserva. El cálculo del diámetro de la cañería se hace a partir de continuidad y Bernoulli, pero para líquidos reales, no para líquidos ideales. ¿Sí? Todo esto se aplica para líquidos reales, pero es como que yo primero tengo que estudiar líquidos ideales para después para entender líquidos reales. Pero todo esto se utiliza en la industria, si yo tengo que hacer la distribución de la cañería del laboratorio de química, ¿sí? Para que llegue en determinadas condiciones, ¿sí? Bueno, tendré que recurrir a este tipo de ecuaciones. Después, en algunos cálculos hay tablas que me facilitan el cálculo y el uso para no tener que estar tanto tiempo calculando, pero esas tablas están hechas en función de estas ecuaciones. No sé si responde a la pregunta que vos me haces. Sí, sí, profe, más que nada si iba con respecto a la viscosidad del líquido, la porosidad también que tiene el caño, si también se tienen en consideración todas esas Sí, cosas. porque la pérdida de energía, que se produce por fricción entre el movimiento de la cañería en el interior del caño, tiene que ver también con la superficie de terminación de esa cañería, ¿sí? Porque cuando la cañería es más lisa hay menos fricción que cuando la cañería es rugosa. Y cuando la cañería es más lisa hay menos pérdida de energía por lo que se llama pérdidas continuas, ¿sí? Porque cuando yo tengo una cañería de distribución de agua, ustedes van a ver que hay pérdidas continuas, que es la que se produce a lo largo por la fricción, a lo largo de toda la cañería. Obviamente que una cañería de 10 metros tiene más pérdida por continuidad que una de 3 metros, ¿sí? Porque tiene que recorrer 7 metros más, entonces pierde más. Pero además, no es lo mismo que la cañería sea una cañería recta, que tenga un codo, una T, una llave de paso, y esas son pérdidas localizadas, ¿sí? Porque cuando tiene que girar a 90 grados, cuando tiene que pasar a través de una válvula, hay una pérdida extra. Entonces, en el cálculo para líquidos reales, se tienen en cuenta la ecuación de Bernoulli, pero aplicando las pérdidas continuas y las pérdidas localizadas. A mí me da un modelo que trato de que sea lo más parecido a la realidad, que trato que se asemeje lo más próximo a la realidad, cosa que nunca consigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con coeficientes, con valores de viscosidad que a lo mejor hoy son uno y mañana el líquido es otro, entonces tengo como un margen de error. Yo tengo que tratar de achicar ese error a lo mínimo posible, ¿sí? Tratando, muchas veces se hace necesario hacer una experiencia para ver el funcionamiento y medir, ¿sí? En el laboratorio hacer una experiencia para medir, siempre y cuando se justifique. ¿Por qué? Porque si yo diseño una bomba para que se llene el tanque y establecí que el tiempo de llenado del tanque va a ser 2 horas y por algún error tarda 2 horas y media, eso no va a tener importancia en el edificio, que se tarde media hora más en llenarse el tanque. ¿Por qué? Porque el tanque va a estar siempre lleno. No es que el tanque se va a estar llenando, se vacía todo y se llena. El tanque está lleno y tiene una llamada, el flotante eléctrico tiene una llamada que cuando baja el voltaje, siempre aunque tarde 2 horas o 2 horas y media.
Entonces, ahí no voy a hacer ningún tipo de ensayo. Ahí voy a establecer un tiempo y si después por X motivo ese tiempo tiene un pequeño margen de error, no va a ser significativo en el uso del edificio. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo que hacer la presa retardadora cuando se hizo la presa retardadora de Ludueña, que se inundaba todo en Palme de Granero, que en Palme de Granero, para los que no conocen Rosario, está allá donde está el shopping, el portal, vieron ese shopping que está allá en la desembocadura del Saladillo. Bueno, a esa zona se inundaba todo. Hubo una inundación en el año 86 de 1,80 m de agua de altura dentro de las casas. Fue un desastre. Bueno, se hizo una presa retardadora. Cuando nosotros, los ingenieros hidráulicos, hacen una presa retardadora, ¿en qué consistía? En hacer una presa y acumular el agua en un campo que no había nada, que era un campo de poco uso porque generalmente se inundaba y había vaca y ganado nada más. Entonces se expropiaron esos campos, allá entre Funes y Pérez, se expropió, el Estado los compró a los dueños y se hizo un dique, una presa de tierra y de hormigón, la parte central de hormigón y todo el otro de tierra, donde se acumuló un montón de agua. ¿Sí? Bien, entonces, y ese agua cuando llueve, el agua queda ahí y sale por unos pequeños orificios. ¿Qué quiere decir eso? Que el agua, en lugar de llegar todo al barrio, tarda 3 o 4 días en llegar al barrio y llega por una cantidad determinada que fue establecida por proyecto. ¿Sí? Entonces el agua va por el arroyo, que en muchas partes de Rosario está canalizado, está por abajo del pavimento, ni se ve, llega y no inunda nada. ¿Por qué? Porque el agua, en lugar de descargar en 6 horas, a lo mejor el proceso de esa lluvia muy importante tarda 4 días. Entonces no inunda. Cuando se hizo ese proyecto, lo que pasó fue que, ¿en qué se basaba en las lluvias? Y de los datos de las lluvias no había tan buenos datos de lluvia de los últimos 100 años. Por lo tanto, había dudas sobre el funcionamiento. ¿Sí? ¿Qué se hizo? Un modelo a escala y los bomberos vinieron y lo inundaron para ver si funcionaba o no. En ese caso, donde fue en ese momento, me acuerdo porque yo estaba estudiando y hacíamos el proyecto, salió 13, 14 millones de dólares hacer en una obra de 13, 14 millones de dólares, invertir en hacer un modelo es totalmente factible. ¿Sí? Ahora, en una obra de 300 pesos no vas a hacer un modelo porque no es factible. ¿Se entiende? Bueno, así es como funcionan muchas de estas variables. De estas variables. Y los químicos todo el tiempo están haciendo combinación y experimentación y probando a ver si lo que consiguieron es lo que necesitan. ¿Sí? Los materiales, por ejemplo, los materiales, ¿cómo se consigue tener? ¿Por qué hay tantos tipos de acero? Porque, bueno, porque en función de las distintas necesidades se combina el hierro con el carbono y con algún otro metal y se obtiene un nuevo material. A ver cómo funciona. Se lo ensaya, se lo prueba y se saca conclusión. Y dice, no, ¿para qué este material es igual que otro que ya tengo? No me sirve mejor. Este material reemplaza al otro. ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a esa determinación? Haciendo un material y después de hacer ese material, ensayándolo, haciéndole pruebas y estudiando a ver los resultados de las pruebas que obtuve. Eso es ingeniería. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende, Martín? No sé si Matías. es Martín o Matías. ¿Qué es? Sí, no, profe. Más que nada le preguntaba por una cuestión de que si todo esto es teórico o a la larga se termina usando, digamos, cuando Esto uno sí. ejerza la profesión. Sí, todas estas cosas las van a usar. A lo mejor un técnico, un ingeniero químico no usa rotación, pero fluidos sí. ¿Sí? Porque piensen ustedes que nosotros estamos en física 1. Física, yo creo, no sé si se acuerdan de la primera clase. Yo dije que ustedes iban a cursar física 1 y iban a probar 15 materias. Cuando prueben física 1, aprueban 15 materias. ¿Por qué? Porque aprueban las 15 física 1 de las 15 ingeniería que tiene la UTN. Hoy está verdad que en el curso de química está verdad que es de civil. ¿Sí? Y está Bernaola, que es de civil, y están en química, porque aprobándola en química les sirve para civil.
Si el año que viene dicen química me gusta más que civil, física 1 ya la tienen aprobada. Es una materia de las básicas. Por lo tanto, los contenidos son generales para todas las carreras. Entonces hay cosas que a una carrera le va a servir más, a otra le va a servir menos. ¿Sí? Básicamente es así. Bien. Bueno, ese producto de la velocidad por el área es el caudal volumétrico, que lo llamamos con la letra Q. Velocidad por área es caudal volumétrico. Y además, el caudal va a ser el volumen sobre el tiempo. Por eso, si yo sé el volumen de mi tanque de reserva y digo que lo quiero llenar en 3 horas, tengo el caudal. ¿Sí? Tengo el caudal. Directamente ya tengo el caudal. Bien. Y después vimos la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli no es una ley física independiente, sino es una consecuencia de la conservación de la energía aplicada a un fluido ideal. Y en esta ecuación, que también se llama trinomio de Bernoulli, algunos lo llaman como trinomio de Bernoulli porque tiene 3 términos, un término en términos de presión, un término en función de la velocidad y un término en función de la altura, se mantiene constante. A lo largo de la cañería, la suma de esos 3 se mantienen constantes y están expresados como presión. ¿Sí? Presión 1 en pascales, este producto da en pascales y este da en pascales. Por lo tanto, todo lo que yo sumo acá en este primer miembro va a ser igual al segundo miembro. Van a modificarse P1, B1 y 1, pero la suma de los 3 me va a dar igual. El término P1 es la presión absoluta que tiene el fluido en ese punto. El término 1 medio de densidad por B1 al cuadrado es la energía cinética por unidad de volumen. Y el término ρ, G y 1, ¿sí?, es la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. También se le llama al primer término presión absoluta, al segundo presión dinámica y al tercero presión estática. ¿Sí? Y está escrita así la ecuación. Presión más 1 medio de ρ por B cuadrado más ρ por G por I, constante. ¿Sí? Y en la suma es lo que decíamos recién. La energía cinética por unidad de volumen, la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen y la presión atmosférica absoluta. La suma de las 3 se mantienen constantes. Bien, esas son las 2 ecuaciones que ustedes tienen que resolver. La idea de hoy es resolver algunos problemas y ver las aplicaciones del teorema de Bernoulli. Ahora sí empezamos con la clase nueva. ¿Vos estás grabando, Amparo? Sí, profe. Bueno. Bien, entonces empezamos con la clase de hoy. Eso fue repaso de la clase pasada. Vamos a la clase de hoy. Aplicaciones de la ecuación de Bernoulli. Y un sinnúmero de aplicaciones tiene Bernoulli. Muchos ni siquiera lo sabemos. O lo sabíamos. Vamos a ver algunas. ¿Sí? La primera es que nos va a ser de utilidad para nosotros poder resolver problemas. Se debe a Torricelli, ¿sí?, que fue posterior a Bernoulli. ¿Qué fue lo que dijo Torricelli? Pero se preguntó, ¿con qué velocidad sale el agua por un orificio? O sea, tengo un tanque, un recipiente, como ustedes lo ven aquí, muy grande, muy grande. ¿Qué quiere decir muy grande? Que este nivel 1, este nivel del líquido superior, es tan grande que cuando el agua sale por el agujerito 2, no baja casi nada. O sea, para vaciarse el tanque necesito mucho tiempo. Para que el nivel 1 llegue al nivel 2 necesito muchas horas, porque este es muy grande. ¿Por qué digo eso? Porque voy a considerar que en 1 la velocidad es nula. Voy a considerar que va bajando con velocidad 0. ¿Es 0? No, no es 0. ¿Por qué no es 0? Y porque tiene una velocidad. Es muy chiquita, pero no es 0. La supongo 0. Si este tanque es chiquito, en un conducto ya no la voy a considerar 0 y la tendré que calcular. ¿Sí? Pero en este caso voy a considerar que esa velocidad es 0. ¿Qué quiero sacar? La velocidad 2. El punto 1 está a una... El punto 2, pequeño orificio, el líquido, está a una altura I2, y H es la diferencia entre ellos dos. ¿Sí?
La presión, lo que hizo Torricelli no fue más que aplicar Bernoulli. ¿Entre qué y qué? Entre el punto 1 y el punto 2. Recuerden ustedes que Bernoulli es una aplicación del principio de conservación de la energía mecánica. Cuando nosotros resolvimos problemas de energía mecánica, ¿se acuerda que decíamos, bueno, el estado 1 está en el plano inclinado abajo y el estado 2 está arriba del plano inclinado, cuando se movió 5 metros por el plano inclinado? Estado 1, estado 2. Entonces, ¿yo qué decía? La suma de los trabajos de la fuerza no conservativa igual a la variación de energía mecánica. ¿Entre qué? Entre 1 y 2. ¿Sí? Entonces me fijaba la energía mecánica en 1, en 2 y hacía las diferencias. Bien. Lo mismo tengo que hacer cuando aplico Bernoulli. Tengo que establecer dos estados, uno inicial y uno final, y que esos dos estados pertenezcan a una línea de corriente. ¿Sí? En este caso, yo voy a suponer que la línea de corriente mía va a ser así. Así y va a ver. Entonces, en el 1 y en el 2. Ya en el 2 cuando salió del recipiente. Bien. Entonces me pregunto, ¿cuánto vale la en 1? Bueno, ¿sí? En 1 tengo la presión atmosférica, porque este recipiente no está cerrado. No está cerrado y hay presión dentro de ese recipiente. Está abierto a la atmósfera. Por lo tanto, la presión absoluta en 1 es la presión atmosférica. ¿Y cuánto vale la presión cuando sale de acá, sale del recipiente? No dentro del recipiente, sale del recipiente, en ese punto. ¿Qué presión tengo? También presión atmosférica. Por lo tanto, en 1 tengo presión atmosférica y en 2 tengo presión atmosférica. Después vamos a ver que no siempre la presión es atmosférica. Ya vamos a ver ejemplos donde no es atmosférica. Pero sí podemos ir pensando que cuando sale de un recipiente o cuando está en el punto superior de arriba, su presión obviamente es la atmosférica. Bien, dicho eso, y esto, como el área del edificio es mucho más pequeña que el área de la superficie, la velocidad del agua en la superficie es despreciable. Es despreciable, no es 0 en 1. La voy a despreciar. Escribo la ecuación de Bernoulli. Escribo la ecuación de continuidad. ¿Sí? Bien. A1 por B1 es igual a 2 por B2. Entonces, B2 es A1 por B1 sobre A2. Bien, y escribo la ecuación de Bernoulli. Bien, la ecuación de Bernoulli la planteo entre 1 y 2. Bien, ¿estamos? Vamos acá entonces. Esto es lo que voy a usar yo. Esto. ¿Cuánto vale la presión 1? Atmosférica. ¿Cuánto vale B1? ¿Cuánto valía la velocidad en 1? 0, dijimos. ¿Cuánto vale I1? Bueno, la altura que sea. Sí, es un dato. ¿Cuánto vale la presión 2? La presión atmosférica. ¿Cuánto vale B2? Es lo que quiero calcular. B2 es lo que quiero calcular. I2 sería la altura donde sale con respecto a la referencia. Bien. Entonces, si esto es presión atmosférica y esto es presión atmosférica, ¿qué pasa con esas dos presiones? Si son las dos atmosféricas. Se anulan. Se anulan. Esta y esta se anulan. Esta se anula con esta. Y este ρ, G y 2 lo paso restando. ¿Sí? Y quiero despejar mi I2. Bien. Para hacer eso, entonces repito, este y este se anulan y voy a despejar B2. I1 menos I2, I1 menos I2 es H. Y el ρ de acá y el ρ de acá se anulan. Por lo tanto, la velocidad 2, el medio pasa multiplicando, es 2GH. Por lo tanto, la velocidad con que sale el fluido en este punto es la raíz de 2 por G por H. ¿Qué sería, de acuerdo a lo que estudiamos en cinemática, la misma velocidad que yo tendría de una partícula que la pongo acá y la dejo caer libremente en este punto? ¿Cuánto tiene?
Si parte del reposo, si en uno está en reposo, la velocidad 1 al cuadrado es, en este punto, la velocidad 2 al cuadrado es la velocidad 1 al cuadrado más 2 por la aceleración, que es g, por la altura, que es h. O sea que sería la velocidad con que sale el líquido del recipiente, sería la misma velocidad si yo tomara una partícula acá y la soltara, y cae por gravedad a la velocidad que llega acá. ¿Sí? Eso es lo que estableció Torricelli en esta aplicación de Bernoulli. O sea, Torricelli lo único que hizo fue una aplicación del teorema de Bernoulli. Bien, vamos con otra aplicación. Tubo de Venturi. Tubo de Venturi. ¿Para qué se determina para qué es el Venturi? Para determinar la velocidad, en una cañería, ¿sí? Si yo le interpongo un Venturi, voy a poder determinar a qué velocidad está circulando el líquido por esa cañería, ¿sí? Es un tubo horizontal que se presenta un estrechamiento, ¿ven? Viene el tubo así y aquí se reduce la sección. Cuando se reduce la sección aquí, voy a ver que esta velocidad que viene por la sección 1, en la sección 2, hacer menos secciones, mayor la velocidad. Aumenta la velocidad, disminuye la presión. ¿Sí? Una cuestión que siempre uno trata de recordar es, si el movimiento se da en un plano horizontal, donde no hay variaciones de alturas, como en este caso, que es una cañería horizontal, la ecuación de Bernoulli, esta ecuación, ¿sí?, al darse en un plano horizontal, este término y este término desaparecen. ¿Y qué me quedan? Dos términos en función de presión y velocidad y dos términos en función de presión y velocidad. Entonces, ¿qué es lo que decimos muchas veces los profesores de física? Que si en este primer término aumenta la presión, ¿qué pasa? Disminuye la velocidad. ¿Sí? Si esta presión disminuye, acá aumenta la presión. Y si acá aumenta la presión, disminuye la velocidad. O sea que más velocidad, menor presión. Bernoulli. Más velocidad, menor presión. Más presión, menor velocidad. Aumenta la presión y disminuye la velocidad. Disminuye la presión, aumenta la velocidad. Siempre está pasando eso. Constantemente está pasando ese equilibrio. Bien, ese equilibrio se presenta donde en este que tiene velocidad y menos velocidad, mayor presión. Pero en el 1 y en el 2 la suma se mantiene constante. ¿Qué es lo que yo quiero calcular? La velocidad 1. La velocidad 1 sería la velocidad acá. Y fíjense que yo acá tengo la resolución, que ahora la voy a demostrar, donde digo, ¿en función de qué? ¿En función de qué tengo esta velocidad? ¿Cómo saco esta velocidad? Bien, va a estar en función de la gravedad, de la densidad del líquido manométrico, que ahora vamos a ver por qué, y de las áreas, o sea, de los diámetros. Del diámetro de donde está más estrecho y con el diámetro donde está más grande. ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo medir h, y todo el otro ya lo tengo, en función de h voy a sacar la velocidad. Veamos cómo se hace esto, que no es fácil, y en el cual hay problemas de solución después en la guía. A ver si ustedes lo pueden entender. Lo voy a tener expresado de esta manera. Entonces, ¿qué tengo? En la sección 1 una velocidad 1. En la sección 2 una velocidad 2. ¿Cómo es la velocidad 2? Más grande que la velocidad 1. ¿Por qué es más grande? Porque es menor la sección. Perfecto. Tengo un tubo en U con mercurio. Esto grisecito es mercurio. Y esto gris más claro es es agua, vamos a suponer. La altura h que yo medí antes es esta altura h que está acá. O sea, ¿qué pasó? Al haber modificado las velocidades, acá aumentó la velocidad, disminuyó la presión.
Acá hay menos velocidad, mayor presión. Entonces yo tengo tres ecuaciones para aplicar acá, que son la de continuidad, la de Bernoulli y la de las presiones hidrostáticas. Todo voy a aplicar en este problema, ¿sí? Les pido por favor que presten atención porque es bastante largo el procedimiento. Voy a empezar por continuidad. ¿Qué voy a decir? Que obviamente, como esto no tiene ningún agujerito, esta cañería, que entra por la sección 1 por A1 es igual a... Como yo quiero calcular B1, voy a despejar B2 de esta ecuación. Entonces despejo B2 de esta ecuación y me queda expresada así. Me queda esta ecuación ahí. Bien. Ahora voy a aplicar Bernoulli. ¿Dónde aplico Bernoulli? Entre 1 y 2. ¿Qué pasa entre 1 y 2? Las alturas son iguales. Por lo tanto, cancelo los términos de altura. Y me queda así, sin el término de altura. ¿Por qué no pongo el término de altura? Porque son los dos iguales y se cancelan. Bien, me queda expresada la ecuación así. Entonces lo que voy a hacer yo, como sé que B2, acá ya lo hice más grande, ¿ven? B2 es más grande que B1, ¿sí? P1 es más grande que P2. Entonces de esta ecuación, lo que voy a despejar es P1 menos P2. O sea, el P sub 2 que está acá lo paso restando. Y este, un medio de ρ por B1 al cuadrado, lo paso, que está sumando, también lo paso restando para acá. Me queda esto. ¿Estamos bien ahí? ¿Se entiende? Bien. Y ahora lo que hago es, donde dice B2, alguien me abrió el micrófono. Sí, profe. Sí. Y una pregunta. ¿Las alturas se anulan? ¿Las alturas de quiénes, digamos? Yo tengo un sistema de referencia acá. Yo tengo un sistema de referencia. Y este punto 1 está a una altura 1. Y este punto 2 está a una altura 2. Con respecto a la referencia que yo quiera, cualquiera. Entonces, si yo acá, en esta ecuación, de este lado le sumo ρg y 1, y de este lado le sumo ρg y 2, y 1 y 2 son iguales, me queda ρg 1 y acá ρg y esos dos se anulan. Bárbaro, profe. Sí, sí, yo lo había interpretado que eran las H que estaban en el medio. Por eso le quería preguntar. No tiene que ver con el diámetro de la sección, ¿eh? No es este A1 que sería el diámetro, porque este A1, yo acá lo pongo como A1, pero A1, ¿qué es A1? Es pi por diámetro 1 al cuadrado sobre 4. ¿Y el diámetro 1 cuál es? Este que está acá. Pero como el eje, la cañería, esto tiene un eje, donde el punto 1, el eje, y el 2, el eje, coincide con una horizontal, la altura de esos dos puntos es la misma. ¿Sí? Bárbaro, profe. Sí, sí. Bien. Bárbaro. Entonces, llegamos a es un medio de ρ, bueno, saco un factor común, un medio de ρ, que están en los dos, y me queda, en lugar de poner B sub 2, pongo B1 por A1 sobre A2, pero todo cuadrado. ¿Sí? Bien. Ah, no, no saqué factor común, lo puse directamente. Y ahora sí saco factor común. Un medio de ρ por B1 al cuadrado y me queda todo esto. ¿Sí? A esa ecuación le llamo 2. ¿Se entendió cómo llegué a esta ecuación? ¿Esto se entendió? Acá tengo un medio de ρ y acá tengo un medio de ρ, B1 cuadrado, entonces saco factor común, un medio de ρ, B1 cuadrado, me queda A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado, menos 1. Menos 1. Bien. Y ahora, lo que voy a plantear es que la presión absoluta en A, en el punto A que yo le puse acá, ¿cómo es con respecto a la presión absoluta en B?
¿Cómo es la presión absoluta en A y la presión absoluta en B? ¿Son iguales o no son iguales? ¿Son iguales, profe? Son iguales. No son iguales acá. En este plano no son iguales. Bueno, esto tendría que ser una horizontal. ¿Por qué no son iguales? Porque acá hay agua y acá hay mercurio. Entonces, en esos dos planos no son iguales, ¿sí? Serían iguales acá y acá, porque los dos hay agua. Serían iguales acá y acá, porque los dos hay mercurio, ¿sí? Tampoco puedo plantear acá y acá, porque abajo tiene mercurio. Entonces tengo que plantear, ¿dónde? En A y en B. Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Voy a plantear la presión en A viniendo por acá arriba. Y la presión en B viniendo por acá arriba. La presión hidrostática, ¿sí? No es Bernoulli. Bernoulli eso. Pasa por uno. ¿Qué hace el líquido cuando pasa? La línea de corriente, ¿cómo es? Así. Entonces yo puedo plantear Bernoulli entre este punto, entre este y ese. Pero no puedo plantear entre ese y este porque no es una línea de corriente. ¿Sí? Bien, entonces yo voy a plantear la presión en A en función de la presión en 1. Entonces yo digo que la presión en A, ¿cuánto vale? Vale la presión en 1 más la densidad del líquido por G por toda esta altura. Por toda esta altura. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo lo que vimos la clase número 1 de hidrostática. Si yo tengo un recipiente así, ¿sí? Y acá tengo un punto A, y acá tengo una presión 1, la presión en A, la presión que hay de este líquido en A, es la presión que hay en 1, que no sé cuánto vale, más ρ G por esta altura. O sea que la presión en A es ρ GH más la presión en 1. ¿Se entiende eso? Eso fue lo que estuvieron trabajando en la práctica. Muy bien, entonces planteo. Comparamos la presión en A y B. La presión en A es la presión en 1. Bueno, el líquido es el mismo, pero a este pedacito le llamé H mayúscula y a este pedacito le llamé H minúscula. Entonces me queda ρ GH más ρ GH. Pregunto, ¿esto se entendió? ¿Esto se entiende? Sí, no y preguntas. Bien. Alguien que me diga cuánto vale la presión en B. Ahora acá en B. ¿Cómo calculo la presión en B en función de la presión en 2? ¿Cómo calculo la presión en B si yo tengo la presión en 2? ¿Cómo sería? A ver. Sería solamente con la densidad del mercurio, por la altura, por la gravedad. Y este pedacito, y todo esto de agua, ¿no? ¿No lo tengo en cuenta este pedacito de agua? Sí, ahí se tiene que considerar, profe. Pasaría Bien. lo mismo que el 1, la Bien. presión 1, ¿no? Entonces, la presión en B va a ser la presión en 2 más ρ GH mayúscula más ρ del mercurio GH, ¿sí? Es agua. Del líquido gris, claro, por G por H, más el ρ del mercurio por G por la altura que hay de mercurio. Bien. ¿Se entendió eso? Ahora los igualo. Profe, Sí. profe, sí, la parte gris, que era que me ha dicho la parte gris oscura, Mercurio sí, y y la esto clarita podría ser agua. agua. Ahora, en ese caso, ¿por qué no se equilibra el mercurio? ¿O en los dos lados tiene presión o no? Sí, porque para que fuera eso, a ver,
lo que decíamos antes. Mayor velocidad por Bernoulli. Mayor velocidad, ¿qué significa? Menor Sí, presión. menor presión. Perdón, por Entonces, eso me había la olvidado. presión en la rama A y B no son iguales. ¿Por qué? Porque las velocidades son distintas. Si esta cañería fuera así, recta, y yo le pongo un tubo acá, ahí, ¿cómo serían las alturas ahí? Iguales. ¿Por qué? Porque la velocidad acá y la velocidad acá es igual. Entonces, si la velocidad es igual, las presiones se mantienen constantes. ¿Sí? En este caso no está pasando eso. ¿Sí? Al revés, si esto fuera, si yo pongo el tubo acá, si yo pongo el tubo así, ahí, ¿qué tengo? Menor velocidad acá. Entonces, en lugar de estar la rama alta de este lado, está así. O sea, esto sería así. Acá tendría más alto y acá tendría más bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá tengo mayor velocidad y acá tengo menor velocidad. Menor velocidad, mayor presión. ¿Sí? Bien. Profe, ¿Estamos? profe, y si el diámetro es más chico, puede llegar un momento en el cual el mercurio se vaya para la cañería? Y sí, tengo que tener en cuenta eso también. Que este medidor va a medir en función. Lo que pasa es que ¿qué es lo que yo hago? Yo interpongo a la cañería, esta es mi cañería. Esta es mi cañería. Entonces, ¿yo qué hago? En la cañería, corto la cañería y pongo uno esto con esto. ¿Sí? Entonces este diámetro y este ya están fijos. ¿Mm? Lo que pasa que, bueno, tendré que ver que si esta velocidad con que viene acá es muy, muy grande, a lo mejor esto me pase lo que vos decís. O sea, este Venturi tiene una limitación de velocidad. No puedo medir cualquier velocidad. Si la velocidad es muy grande, me va a pasar eso. ¿Sí? O sea, no es para cualquier velocidad, es para un rango. ¿Mm? Bien, bien, perfecto. Entonces, igualando, ¿cómo me queda? Todo esto igual a todo esto. ¿Sí? Y si ustedes se fijan en esa igualdad, ustedes tienen acá ρ GH mayúscula y acá tienen ρ GH mayúscula. De los dos lados lo mismo. Se anulan. La otra no se anula porque esta es ROM del mercurio y esta es ρ común. Entonces voy a hacer lo mismo que antes. Voy a hacer P1 menos P2. Entonces, este P sub 2 lo paso para allá restando. Bueno, lo anulé y ahora lo paso restando. Y me queda esta expresión así. Saco factor común, acá GH. Me queda GH. Entonces me quedo esta expresión. Esta expresión. ¿Sí? Esta expresión de la diferencia de presiones, la voy a igualar con esta otra. P1 menos P sub 2. Entonces igualo esta con la doble asterisco y me queda la ecuación como está acá. Me queda ρ, G, densidad del mercurio menos densidad, un medio de ρ B1 al cuadrado por A2 al cuadrado sobre A1 al cuadrado sobre A2 al cuadrado menos 1. Y de esa expresión despejo B1, que era lo que yo quería calcular. ¿Sí? El medio que está acá lo paso multiplicando. ¿Sí? Lo paso dividiendo. ¿Ya? 0,2. Ya sé cuánto vale este número. Este número ya lo tengo. Este número es conocido para mí. ¿Sí? Es siempre el mismo, porque el mismo Venturi siempre tiene la 1 al cuadrado menos sobre la 2 al cuadrado menos 1, ya lo tengo. La gravedad es la del lugar. La densidad, tendré que medir la densidad del líquido. La densidad del mercurio es 13.600. Bien. ¿Qué hago yo? Mido H. Vengo acá y mido H. Midiendo la altura, la diferencia de altura que hay entre estos dos puntos, obtengo la velocidad. O sea que lo único que voy a medir es esa altura H. Como el mercurio, como el tubo es transparente, con una regla mido H minúscula y en función de medir ese H minúscula, yo tengo
la velocidad V1, que es la que va a circular por la cañería. Fíjense que yo para llegar a eso apliqué continuidad, Bernoulli y presiones hidrostáticas. Las tres cosas que hemos aprendido en este curso de fluidos. La combinación de esos tres me hizo a mí llegar a la expresión que me determina la velocidad con la que circula el fluido por la cañería. No es fácil todas estas demostraciones, ¿sí? Pero bueno, la idea es que yo les haya mostrado esta para que después ustedes en los problemas puedan hacer lo mismo. Hay problemas de esto en la guía, ¿sí? ¿Preguntas? Vamos, si no, a otra aplicación. Vamos a la siguiente aplicación. El tubo de Pitot. El tubo de Pitot permite determinar la velocidad de un fluido y se determina, en este caso no para cualquier fluido, sino por ejemplo para el aire. Me determina la velocidad de un fluido, en este caso es la velocidad de un avión, por ejemplo. La velocidad con que se mueve un avión la puedo determinar con el tubo de Pitot, ¿sí? Vamos a ver ahora, se pone por debajo del ala para medirlo. Bien, la velocidad del fluido, del aire, va a estar en función de h, de la altura h, ¿sí? Y de la densidad del líquido manométrico, que es mercurio, y la densidad del aire. En función de esos dos parámetros, voy a determinar la velocidad con la cual se mueve el avión. Fíjense, funciona de esta manera. El fluido ingresa por V1 y sale por este extremo. Obviamente que sale esta velocidad, que sale la misma que V1. O sea, si acá yo le pongo V3, y yo acá pongo V3 y V1 es la misma. Lo que es distinto es la velocidad en 2, porque al poner el tubo de esta manera, Pitot hizo que la velocidad en el punto 2 se mantenga nula, sea 0. ¿Sí? Bien, ¿qué quiero sacar? Esta velocidad. ¿Cómo lo voy a hacer? Bien, aplicando Bernoulli, entre 1 y 2. Entre 1 y 2, ¿hay diferencia de altura? ¿Hay diferencia de I? ¿Hace falta que agregue acá un ρGI en los dos términos? No. Lo que sí va a haber es diferencias de presión. P1 y P2 no van a ser iguales. Y B2 va a ser 0. Pero B1 es lo que yo quiero calcular. Muy bien. Entonces, como B2 0, la ecuación queda así. Y la expreso en términos de diferencia de presión. P2 menos P1, un medio de ρ por B1 al cuadrado. Bien. Eso es por un lado. Ahora voy a plantear presiones hidrostáticas. En A, presiones absolutas. En A y en B. Como hice antes. Exactamente igual como hice antes. La presión va a ser igual. H agua por la densidad del agua. Bien. La presión en B es la presión en 2, ahí, más la altura, toda esta altura de aire sería ρGH más ρGH, mayúscula y minúscula, con la densidad del fluido que está acá, que en este caso decimos que es aire. Bien, igualando PA y PB son iguales las dos presiones, nos queda esto. Y si se fijan, tengo ρGH y ρGH, se anulan. O sea, no depende de esta altura h cuánto es, sino depende de la diferencia entre las dos, la altura de las dos ramas, la diferencia entre las dos ramas del líquido manométrico. Bien, entonces de ahí despejo nuevamente, como lo voy a igualar con la que tengo acá asterisco, despejo P sub 2 menos P sub 1. ¿Sí? Y me queda esto. ¿Sí? Una vez que hice eso, bueno, lo saco factor común G y H, igualo esta ecuación con esta ecuación.
¿Por qué igual o porque P sub 2 menos P sub 1, P sub 2 menos P sub 1? Y me queda una expresión de este tipo. Y de ahí despejo B1. Entonces, la velocidad del fluido del avión va a ser la densidad del avión, la densidad del aire, la densidad del mercurio y H. Midiendo H, puedo saber a qué velocidad se mueve el avión. ¿Sí? Porque estos dos valores los tengo, la densidad del aire y la densidad del mercurio las tengo. Entonces, ¿de qué depende B1 en un pitot? De H. ¿Sí? De H. Si H es 0, ¿cuánto es la velocidad del avión? ¿Qué pasa cuando aterriza? ¿Qué pasa con esta, cuando está en el hangar? ¿Cómo queda esto? Así. Si H es 0 la Esta velocidad, ¿no? rama acá y esta rama acá, me queda así. Se queda equilibrado. Cuando empieza a aumentar la velocidad, empieza a subir de acá. ¿Por qué? Y bueno, porque al aumentar la velocidad, esto se hace cada vez más grande hasta llegar a un H, que sería la velocidad del crucero, que es la velocidad que va constante el avión. Ese H prácticamente no se mueve. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. ¿Sí? Cuando aterriza y para, vuelve la rama a acomodarse. Y así como funciona. ¿Estamos? Bueno. Esto hay unos cuantos lindos problemas para renegar en las guías. Tienen la respuesta así que traten de hacerlo. Más aplicaciones del teorema de Bernoulli. La sustentación del ala de un avión. ¿Por qué vuelan los aviones? Dicen los chicos cuando tienen 5 o 6 años. Bueno, si yo hago un diagrama de cuerpo libre de un avión en el aire, ¿qué fuerzas tendré? ¿Qué fuerza El habrá? peso, El peso. fricción, Ese rozamiento de La fuerza que genera la turbina, que tiene que ser superior a la fricción. y que haga como un empuje del aire para arriba. Y no me estaría ¿Y los volando. alerones? ¿Eh? La fuerza de los alerones que hace con el aire. Exactamente. Y una fuerza que se llamamos la fuerza de sustentación. ¿Sí? Porque si yo digo, bueno, tengo el peso, ¿sí? Tengo la fuerza que hace la turbina para adelante, tengo la fricción para atrás, con el aire. Pero esto no está en equilibrio. ¿Sí? Que tiene que haber algo. Acá algo, una fuerza que por lo menos sea igual a esta. Esta igual a esta más grande que esta, el avión se acelera para allá. ¿Sí? Se acelera para allá. Bien. ¿Cómo genero esa fuerza para que el avión quede en el aire? Bueno, lo hace la sustentación. Gracias a ¿quién demostró eso? Bernoulli. ¿Sí? Este es el avioncito. Bueno, esto no parece un avión más que medio chiquito, ¿no? Y fíjense que este es el ala del avión. Un corte del ala. Cuando el avión va por el aire, el viento viene en este sentido. Y fíjense ustedes que el viento que viene, el aire que viene por acá, sigue un camino prácticamente recto. Pero el que va por arriba del aire tiene que recorrer mayor distancia. Por lo tanto, la velocidad por abajo y por encima del aire no son iguales. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad arriba es mayor, hay mayor velocidad. En la parte inferior y de la parte superior hay diferencia de velocidad. Esa diferencia de velocidad genera diferencia de presión. Mayor velocidad, menor presión. Menor velocidad, mayor presión. Entonces la presión hidrodinámica en la parte superior es menor que en la parte inferior. ¿Sí? Esa diferencia de presión que se ejerce sobre el ala en la parte inferior hace que multiplicando esa diferencia de esa presión por la superficie del ala genere una fuerza que es una fuerza que va hacia arriba. ¿Qué hacen los ingenieros que proyectan los aviones? El motivo de mayor estudio muchas veces es cómo diseñar la forma del ala,
para que a una determinada velocidad, ¿sí?, cumpla con el principio de sustentación. Vieron que ellos tienen todos esos sistemas donde ahí sí lo que ellos hacen en el túnel de viento que ponen, hacen el ala y le plantean unas turbinas viento para poder medir y comprobar esta fuerza, porque no puedo poner un avión y decir, a ver, lo voy a subir a 10.000 metros a ver si la fuerza de sustentación me verifica o no, porque se me cae el avión y se me mata el piloto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahí sí es donde se hace un estudio en el laboratorio para comprobar que se cumpla con esa condición, ¿sí? Que primero la resistencia del ala sea tal que pueda soportar esas fuerzas de sustentación y que además pueda soportar la velocidad del viento. Entonces eso hace que ellos lo materialicen, lo hagan el ala y lo ensayen a condiciones extremas para ver si esas condiciones son superadas en el laboratorio. Recién ahí y verificando que se produzca esa fuerza de sustentación, se fabrica el avión y se lo prueba. Pero la fuerza esa que yo necesito la da el principio de Bernoulli, donde dice que menor velocidad, mayor presión. Entonces, en la parte de abajo hay menor velocidad y hay mayor presión que en la parte de arriba. Esa diferencia de presión multiplicada por el área de las alas, de las dos alas, generan esa fuerza que uno diga, ¿cómo un avión de tanta, ¿sí?, una determinada motor y la velocidad constante no tiene fuerza no tiene la suficiente velocidad para ir hacia adelante. ¿Qué pasa? La fuerza de sustentación se reduce y el peso sigue siendo el mismo del avión. Entonces, ¿qué pasa? La resultante da para abajo y el avión se cae, ¿sí? Por eso es tan importante que siempre tenga el funcionamiento, el avión sin el motor en funcionamiento que lo haga ir hacia adelante, no se va a sostener en el aire, se va a caer. ¿Por qué? Porque sí o sí necesito de la velocidad del aire, que está en este caso, ¿sí? Esa velocidad no se produce porque haya viento, sino porque el avión va hacia adelante. Bien, ¿estamos? El atomizador es otro ejemplo de que una corriente de aire pasa por un tubo abierto, reduce la presión encima del tubo, porque hay mayor velocidad, se reduce la presión. ¿Qué pasa? El líquido sale con forma de rocío, ¿sí? Como estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Principio de Bernoulli. Las chimeneas, Profe, sí, una pregunta, pero en el ejemplo anterior del avión, el aire cuenta como un fluido, ¿no? sí, exactamente. Pero entonces el aire no le ejerce un empuje al avión hacia desde abajo, como habíamos visto. Sí, pero pensalo que esto está en movimiento, no está en reposo, porque, a ver, si yo tengo un avión, si yo pongo el avión a 100 metros de altura y lo suelto, ¿qué pasa? Y la resultante del empuje del aire con respecto al peso del avión no significa nada, porque la densidad del aire es muy chiquita, entonces el avión cae. O sea que ese empuje no estaría contribuyendo en casi nada. ¿Por qué? Porque la densidad del avión es 1000 veces más grande que la densidad del aire. Entonces, si bien está dentro del aire, el empuje que hace el aire es mínimo, casi cero, Claro, ¿sí? es despreciable, digamos. Claro, sí, porque también cuando tiene una piedra para arriba, cuando me subo arriba del techo de mi casa y tiene una piedra, y sí, existe un empuje del aire a la piedra, pero ¿vos viste alguna vez que tiene una piedra y el empuje del aire la haga flotar? Y no, ¿por qué? Porque la densidad del aire es 1, y la densidad de la piedra es 1800, entonces es totalmente despreciable. De hecho, nosotros lo hemos despreciado cuando hemos calculado, nosotros cuando vimos tiro oblicuo, tiro vertical, ¿qué hipótesis de trabajo usamos? Que no había fricción con el aire y que la densidad del aire no generaba empuje. O sea, esos fueron dos principios, dos hipótesis que nosotros nos manejamos. Están muy equivocadas.
el principio de la fricción, bueno, podríamos tener en cuenta un poquito, pero porque cuando yo hago experimentalmente algo, veo que esa ecuación incide la fricción, incide un poquito la fricción, muy poco, pero algo incide la fricción con el aire, pero es una ecuación en condiciones ideales, ¿sí? Entonces, el empuje del aire acá no me va a estar ayudando. Claro, pero viste cuando hablábamos de los submarinos que decíamos que como que jugaban con los compartimientos vaciándolos y llenándolos con agua para variar la densidad y Sí. subir y bajar. Acá se puede hacer algo parecido, o es imposible eso. No, porque acá como el fluido es aire. En el caso del submarino está sumergido en agua, donde el agua tiene una densidad 1000. Entonces, si vos materializás un submarino que tenga una densidad muy parecida, que tenga una densidad 980, vamos a suponer, la densidad del submarino, y la densidad del agua 1000. Entonces, ¿qué pasa? Flota. Muy poquito, pero flota, ¿sí? Que si yo le abro un compartimento y le lleno con agua y eso 980, ahora con agua adentro es 1020, ¿qué pasa? Se hunde. Entonces estoy trabajando ahí, ¿sí? Un poquito más y un poquito menos de la densidad del fluido. Estoy cerca, ¿sí? Acá como la densidad del aire es 1, ahí no puedo hacer nada, porque es aire. En el agua sí, en el agua sí, porque al ser 1000, yo puedo materializar un cuerpo que tenga una densidad total de 1000, pero no puedo hacer un cuerpo que tenga densidad. Yo puedo hacer un cuerpo que tenga densidad menos que el aire, ¿sí? Y lo pongo en el aire y no se va a caer, ¿sí? Por ejemplo, los globos de cumpleaños de helio, ¿por qué se van hacia arriba? Porque en ese caso yo tengo un globo que es de látex, muy livianito, y lo lleno con un fluido, que es helio, que tiene densidad menor que el aire. Entonces, todo ese cuerpo, si yo mido la densidad del globo, el látex y el helio, es menos la del aire. Entonces yo lo pongo en el cumpleaños y se me va el techo del salón. ¿Sí? Bueno, si yo quiero el chavo, si vieron alguna vez, puede llegar con el peso de la persona y todos esos globos, hacer que la densidad, el globo aerostático funciona así, pero vieron lo grande que es el globo, porque con ese aire caliente que se llena, tiene menor densidad que el aire y sube. Pero en ese caso estamos hablando de un volumen muy importante, ¿sí? Y lo que hacemos básicamente es subir una pequeña altura muy despacito y sostenerse en equilibrio, el peso y nada más. Pero no me permite que yo me traslade de una ciudad a otra de esa manera, ¿sí? Porque ahí dependo del viento. El viento me puede llevar a algún lugar, pero nada más. Y lo que hace el que lo maneja es subir o bajar. Él tiene la posibilidad de subir o bajar llenando o no el globo. Entonces cuando se ve mal que lo lleva a algún lado, baja. Busca un lugar más o menos y baja. Pero más que eso, no puede hacer. A partir del empuje del aire. ¿Se entiende? No sé si lo que vos me Sí, preguntas sí, es. Profe, ¿Eh? sí, sí, iba por ahí, se entendió. Sí, te profe, escucho. y en este caso la gravedad no ejerce nada, no ejerce ninguna El fuerza, nada. peso. ¿Cómo que no? El peso del avión, ¿quién lo ejerce? Yo lo que tengo que hacer es equilibrar al peso, a la gravedad. ¿Cómo lo equilibro? Con la fuerza de sustentación. El peso del avión es para abajo, el efecto gravitatorio que ejerce el planeta. Bien, ¿qué quiero hacer? Que no esté en la pista, que esté a 10.000 metros de altura. Bueno, para que esté a 10.000 metros de altura, tengo que conseguir que haya una fuerza-peso de 20 toneladas que pesa el avión, o 10 toneladas, no sé lo que pesa total, y una fuerza de sustentación de otras 20 para arriba, que lo equilibren y que lo haga que esté a esa altura y el motor del avión lo va a hacer ir para adelante, venciendo la fricción. Para que ala, porque al no tener esta fuerza, se va a caer el avión.
Por eso el avión tiene alas. No es que tiene alas porque quedan lindas las alas. O para equilibrarlo cuando aterriza, que también le ayuda. Sino para conseguir este principio de sustentación. La fuerza de sustentación. ¿Sí? Bien. Las chimeneas, lo mismo. Son altas para aprovechar que la velocidad del viento es más elevada a mayor altura. El viento, ustedes saben que aumenta con la altura generalmente, ¿no? Cuanto más rápidamente sopla el viento sobre la boca de la chimenea, más baja es la presión. O sea que acá arriba hay mucha velocidad, hay poca presión. Al haber poca presión acá arriba, el humo que está abajo sube porque tiene mayor presión y sube por la chimenea. Otro principio de aplicación del teorema de Bernoulli. Bien. Vamos a hacer problemas entonces, chicos. Hay más aplicaciones, ¿sí? Hay más aplicaciones, muchas más. El carburador, por ejemplo, del auto también funciona en base a este principio. Un montón de aplicaciones de Bernoulli. Hemos dado algunas. Bien, vamos a hacer 3 o 4 problemitas. Este problema está en la guía. Es el problema 926. Así ya en la práctica tienen menos para hacer. Una regadera tiene 20 agujeros circulares de 1 milímetro de radio. La regadera está conectada a un tubo de 0,80 centímetros de radio. Si la velocidad del agua en el tubo es de 3 metros sobre segundo, ¿con qué velocidad saldrá el agua por los agujeros? O sea, tengo un tubo así, un tubo, y acá la regadera con los 20 agujeritos. Sé que la velocidad que viene por acá es de 3 metros sobre segundo. Quiero saber qué velocidad sale por acá por cada agujerito. Bien, entonces, ¿qué sabemos? Que la velocidad 1 por acá, por A1, por este área, va a ser igual a la velocidad 2, que sale por acá, por A2. Pero la velocidad acá no es un agujero, son 20 agujeros. Entonces acá es 20, o sea que esto es V1 por A1 igual a 20 V2 por A2, donde A2 es cada uno de los agujeritos. Y V2 sería la velocidad con que sale acá. Entonces, la velocidad 1 es 3. La sección es pi por radio cuadrado, por diámetro cuadrado sobre 4. Y esto es igual a la velocidad 2 por 20 agujeros por 0,10, que es cada agujerito al cuadrado, por pi sobre 4. Si me fijo, este pi sobre 4 y este pi sobre 4 los puedo anular. Y de ahí despejo V2. 9,6 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con que sale el fluido por cada uno de los. ¿Sí? Los de en el enunciado. Ah, acá está mal. Acá tenés razón. Acá es 0. Y este, espérate, ¿cuánto decía? Ah, no, porque dice 0,80 centímetros. Entonces está bien, 0, lo puse en centímetros yo. Lo puse en centímetros. Esto está en centímetros. Esto acá lo que está mal es esto, chicos. Esto es 0,80 centímetros y este es 0,10 centímetros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que los centímetros cuadrados esto y los centímetros cuadrados esto se van a anular. ¿Y qué me va a quedar en metros? ¿Se entiende? Cuando yo calculo V2, me queda 0,80 al cuadrado centímetros cuadrados sobre 0,10 centímetros cuadrados. Entonces los centímetros cuadrados y centímetros cuadrados se anulan. ¿Y qué me queda en metros sobre segundo? Ahí tengo que corregir y ponerle centímetros. O pasa todo a metros. Poner acá en metro y en metro. ¿Se entiende? Acá puedo poner en centímetros, porque este es centímetro cuadrado y este se van a anular. Si no, no podría. ¿Sí? Está bien. 1 milímetro es 0,10 centímetros. Acá me faltó la letra C. Acá me falta C. Y acá C. Ahí está.
pero es válido. ¿Se entiende? Bien. Vamos a otro problema. Fíjese, este es para aplicar Bernoulli. Un tanque sellado que contiene agua hasta una altura de 11 metros. Contiene también aire sobre el agua a una presión manométrica de 3 atmósferas. Sale agua del tanque a través de un agujero pequeño en el fondo. Calcular la rapidez de salida del agua. Bueno, yo para hacer esto voy a hacer un dibujo. ¿Qué voy a dibujar? Un tanque cerrado, sellado, ¿sí? Que tiene 11 metros de altura y que acá arriba está cerrado y tiene una presión no atmosférica, sino una presión cero de 3 atmósferas. ¿Sí? ¿Qué quiero sacar? La velocidad que sale el líquido acá abajo. ¿Qué voy a plantear yo? Bernoulli, entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Así. Entre esta línea de corriente. Bien. ¿Qué conozco? ¿Qué conozco? La presión absoluta, porque dice, lean, vamos a leer acá. La presión manométrica en 0 es 3 atmósferas. Por lo tanto, la presión absoluta es la presión atmosférica más 3 atmósferas. Esa es la presión absoluta en 1. La presión absoluta en 2, cuando sale del tanque, es la presión atmosférica. O sea que la presión absoluta en 1 es la presión atmosférica más 3 atmósferas. Y la presión absoluta en 2 es la presión atmosférica. La altura 1 es 11 metros. La altura 2 es 0 metros. La velocidad 1, al ser un tanque grande, lo desprecio y digo que es 0. La velocidad 2 es la que quiero calcular. Eso que yo dije, ¿se entiende? Porque es fundamental entender eso para la resolución de los problemas. Profe, Escribo ¿por la qué en ecuación. uno atmosférica? ¿Eh? ¿Por qué en uno hay presión atmosférica si está cerrado el tanque? Sí, pero a mí no me dieron la absoluta. Fíjate qué dice acá. La manométrica es 3, no la absoluta. Si acá me hubiera dicho que la presión absoluta en 3 era 3 atmósferas, yo digo, bueno, es la absoluta, o sea que tiene incluida la atmosférica. No tiene incluida la atmosférica, porque el dato que me dieron es la manométrica. ¿Se entiende eso? Lo Sí, hice a sí, propósito. Lo hice a pero no me propósito. explica por dónde entra la presión atmosférica, digamos. No es que dónde entra. A mí me pueden dar un dato que sea una presión absoluta o me pueden dar un dato que es una presión atmosférica, que es una presión manométrica o absoluta. Si a mí me dicen la presión en el interior de este recipiente es de 3 atmósferas y es manométrica, no están teniendo en cuenta la atmosférica. Si a mí me dicen la presión en el interior de este recipiente es de 3 atmósferas, pero es una presión absoluta, es porque tienen en cuenta la atmosférica. Ese es el concepto de presión absoluta. A mí me dan un valor, ¿será absoluta? Teniendo en depende de la medición de esa presión. ¿Sí? Generalmente es mejor dar la manométrica, ¿por qué? Porque cuando yo doy presiones absolutas depende de la atmosférica. ¿Y cuánto era la atmosférica en ese momento? Entonces no conviene que me den una presión absoluta. Me conviene que siempre tener como dato la presión manométrica. ¿Por qué? Porque es 3 atmósferas. ¿Sí? Hoy va a ser más la presión atmosférica de hoy. Mañana más la presión atmosférica de mañana, la absoluta. Pero siempre va a ser, acá adentro siempre va a haber una presión de 3 atmósferas. ¿Se entiende? Sí, Depende de sí. cómo estoy midiendo. No pensé dónde está la atmosférica ahí, sino cómo se midió esa presión. ¿Sí? Cuando se midió, solamente se midió, se inyectó presión, ¿sí? Y esa presión se midió y dijeron, bueno, era 3 atmósferas. Bien.
Entonces, ¿cuánto vale la presión absoluta en 1? La presión atmosférica más las 3 atmósferas. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 2? La atmosférica. ¿Cuánto vale H1? 11 metros. ¿Cuánto vale H2? 0 metros. ¿Cuánto vale B1? 0, porque considero que ahí no hay que no tiene velocidad. ¿Cuánto vale B2? Es lo que quiero calcular. Entonces, reemplazo. ¿Sí? Bien. Como yo acá tengo atmosférica y acá tengo atmosférica, esas dos atmosféricas se van. ¿Y qué me queda? P1 directamente. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Esta P1 es una presión atmosférica más 3 atmósferas. Y esta P2 es presión atmosférica. O sea que esta P1 serían las 3 atmósferas. De ahí despejo B2. La presión atmosférica son 3 por 101.325 newton sobre metro cuadrado. Una atmósfera es esto. ¿Sí? Acá lo puse yo, ¿eh? Puse la presión atmosférica más 3 por esto, igual a la presión atmosférica. Esta presión atmosférica que está acá, se va con esta que está acá. ¿Qué me queda acá? Despejar B sub 2. Sí, acá me faltó más P2. Después se lo voy a agregar. ¿Sí? Bien. Perfecto. Bueno, despejo, en esta ecuación la única incógnita que tengo es eso, y despejo y me da ese valor. ¿Se entendió este concepto que me pregunta acá el compañero, que es fundamental esto? De que acá está cerrado y tengo esta presión y que es el dato manométrica. Fíjense que en este caso yo no necesito saber a la velocidad que sale acá qué presión hay hoy. Porque independientemente de la presión atmosférica que sale, siempre va a salir a esta velocidad. Siempre, ¿por qué? Porque el valor de la presión la pongo acá y acá y siempre se va a anular. O sea que al trabajar con manométricas no dependo de la presión atmosférica para saber la velocidad que sale el fluido. Bien. Profe, Sí. pasa que en una palabra siempre va a haber presión adentro de algo que esté cerrado. Porque ¿cómo meter líquido si no? O sea, Bueno, en un momento vos tenés que abrirlo para meter el líquido y cuando vos lo cerrás es como un termo. O el termo mete el líquido y podés dejar una parte sin cubrir, que eso tenés una presión. sí. Solamente, por ejemplo, cuando nosotros mismos, yo puedo considerar 0 la presión acá arriba, por ejemplo, en el barómetro de mercurio, que yo tomo un tubo, lo lleno de líquido y después lo doy vuelta Sí, y sí, eso baja ese nivel, bueno, ahí es vacío. digo que la presión es 0, pero si no, presión siempre va a haber, ¿sí? El termo cuando está abierto está a presión atmosférica, ¿sí? Está a presión atmosférica, pero siempre presión hay, atmosférica o manométrica, Sí, ¿sí? profe, porque lo que uno hace es que el líquido desplace el aire, pero ese aire si Exactamente. no lo desplaza totalmente hasta que se rebalse con agua, va a tener una presión. Sí, 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 sí. Aunque quede 1 milímetro o 2 milímetros adentro, tiene. Los tanques no tienen presión acá adentro, los tanques de agua, y se le hace acá arriba lo que se llama un ruptor de vacío. Se le pone un cañito así para que entre el aire acá. Entonces acá esté a presión atmosférica, ¿sí? Entonces esto me asegura que esté a presión atmosférica, que no haya ningún problema, ¿sí? Que no se genere, se podría llegar a generar una presión acá y me termina rompiendo el tanque. Entonces, para evitar eso, es que se lo deja siempre a presión atmosférica. No termina para abajo, que puede ingresar aire, no entre ningún bicho, nada, solamente entre el aire. Y esto esté a presión atmosférica. Entonces los tanques de agua están a presión atmosférica. ¿Mm? Bueno, esto algunos no se lo hacen, pero no importa, debería ser. Algunos tienen la tapa que no cierra bien, entonces están a presión atmosférica. Pero si no, deberían tener, los tanques tienen que tener un ruptor de vacío. ¿Para qué? Para que funcionen a presión atmosférica. Bien, otro problema.
Acá vamos a ver bien el tema de Bernoulli entre distintos puntos. Fíjense lo que dice. Prestemos atención en este problema y ya terminamos. Quedan dos problemas. Fluye agua continuamente de un tanque abierto como el de la figura. Este está abierto. La altura de la sección 1 es 10 metros. Y la sección 2 y 3 son 2 metros. Los dos puntos en 2 y 3 están a 2 metros. El diámetro de la sección 2 es de 4 centímetros y el de la sección 3, 2 centímetros. ¿Sí? El área del tanque 1 es muy grande en comparación con el área transversal del tubo. O sea que este área es muy grande, la velocidad 1 es 0. En 3 está saliendo del conducto. O sea, este conducto termina en 3. Ahí ya sale el líquido. O sea que ahí ya está a presión atmosférica. Calcular el caudal de salida en metros cúbicos sobre segundos. Bien. ¿Qué voy a necesitar para calcular el caudal de salida? La velocidad 3 por el área 3. El área 3 la puedo calcular. ¿Por qué? Porque tengo el diámetro. El diámetro es 2 centímetros. Con el diámetro de 2 centímetros al cuadrado por pi sobre 4, saco el área 3. Necesitaría sacar la velocidad 3. No tengo la velocidad 3. Bueno, entonces antes de calcular el caudal, voy a calcular la velocidad 3. ¿Cómo calculo la velocidad 3? Aplicando Bernoulli entre 1, esta le estoy dibujando la línea de corriente, entre 1 y 3. ¿Sí? Bien. Si yo aplico Bernoulli entre 1 y 3, ¿cuánto es? A ver si estamos... ¿Cuánto vale la altura 1? Metro, 10 metros. ¿Cuánto vale la altura 3? 2 metros. ¿Cuánto vale la velocidad 1? Si es de Cero. grandes dimensiones. 0. 0. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 1? La atmosférica. Atmosférica. Bueno, vamos a 3. ¿Cuánto vale la altura 3? 2 metros. ¿Cuánto vale la velocidad 3? Es la que quiero calcular. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 3 cuando salió del conducto? La atmosférica. La atmosférica. Bien, entonces vamos a plantear Bernoulli. No voy a calcular el caudal. Primero voy a calcular la velocidad 3. Aplicando Bernoulli entre qué y qué? Entre 1 y 3. Entonces, entre 1 y 3. De acuerdo a lo que dijimos recién, esto es 0. ¿Sí? Bien, y H3 es 2 metros. Este es 2 metros, este es 10 metros. Este B3 es el que quiero calcular. Esta P3 y esta P1, ¿cuántos son? Atmosféricas, se van a anular entre sí. Bien, entonces me queda así la ecuación. Esta y esta se anulan. Esta atmosférica se anula. Queda así. Bien, en esa ecuación lo único que no conozco es B3. ¿Sí? Queda así. H3. Que sale por 3. Es fundamental que se entienda esto, para poder resolver los problemas. ¿Se entendió esta resolución entre 1 y 3? ¿Por qué hicimos cada cosa? Pregunten, por favor, ahora, si no. Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno, bien, arriba. Entonces, ¿ahora qué hago? Calculo el caudal. ¿Cómo calculo el caudal si tengo la velocidad 3 y el área 3, el diámetro 3, que es 2 centímetros? Caudal, B3 por A3. 12,52 por pi por el diámetro, en metros, acá 100 metros, para que me dé metros cúbicos sobre segundo, sobre 4. Bien, me dio eso. ¿Lo podía pasar a litros sobre segundo? Sí, sabiendo que 1000 litros es un metro cúbico, lo puedo pasar. Como no me lo pide en metros cúbicos sobre segundo, lo dejo así. Perfecto. Vamos al punto B. A ver, piensen qué harían para determinar la presión en 2. La presión en 2 acá, fíjense, no es la atmosférica. ¿Por qué? Porque está dentro del conducto, no está en contacto con la atmósfera.
Acá debe tener una presión distinta de la atmosférica. ¿Cuánto vale? ¿Cómo la determino esa presión? Que es manométrica, no absoluta. ¿Cuánto vale la presión manométrica ahí? Densidad por gravedad por 2. ¿Por 2 qué? Por 2, Por 8. por 8. Si estuviera en reposo, sí. ¿Está en reposo? No. ¿Puedo hacer roje por 8? No puedo, porque está en movimiento. Entonces, en este caso, eso sería si la velocidad 2 fuera 0. Si es un tanque que está, por ejemplo, si yo te digo el 2 acá, ahí sí, bueno, habría que ver acá cuántos metros hay. Es la densidad de este líquido, ¿por qué? Porque este punto está en reposo, pero el por 2 pasa con velocidad. Entonces no puedo hacer eso. Entre que Bernoulli entre 1 y 2. En 1. Vamos acá. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Acá es entre 1 y 3. Vamos a suponer que es 1 y 2. P1, ¿cuánto vale? La presión absoluta en 1, ¿cuánto vale? La presión atmosférica, profe. Presión atmosférica. H1, ¿cuánto vale? 10 metros. 10 metros. B1, ¿cuánto vale? 0. 0. Bien. Ahora vamos a 2. Bueno, debe estar acá. Bueno. Bien. Ahora vamos a 2. ¿Cuánto vale la presión absoluta en 2? ¿Vale la atmosférica o vale la atmosférica más la manométrica, que es la que quiero calcular? Atmosférica más manométrica. Exactamente. La atmosférica más la manométrica, que es lo que me pide. Que a lo mejor es 0, pero no lo sé. No es 0, pero bueno, no lo sé. ¿Cuánto vale el I2? I2, ¿cuánto vale? 2 metros. 2 metros. ¿Cuánto vale B2? B2 vale igual que B3 si acá tiene 4 centímetros y la otra tiene 2 centímetros. No, No, profe. es más lento. ¿Eh? Es más lento en 2. En 2 es más chica la velocidad. Si el diámetro es el doble, ¿cuánto se reducía la velocidad? ¿La mitad o 4 veces? No, 4 veces. 4 veces. ¿Sí? 4. La mitad. No sé, disculpame que te interrumpí. Decime que te escucho. no, profe, que no le había entendido la pregunta. Por No, eso. pero una chica me decía algo y no la interrumpí. Bueno, Yo no sé. creo. Dije 4, pero tarde. Perfecto. Bien. ¿Quién es el nombre? ¿Cómo es tu nombre? Leila Bollino. Bollino, perfecto. Bien, sí, 4 veces, porque ¿se acuerdan que la mitad, el doble de diámetro genera 4 veces más de área? ¿Sí? Entonces yo por continuidad, pero sin hacer eso, yo lo que digo, planteo continuidad. B2 por A2 es igual a B3 por A3. Entonces B3 será esto, este pi y este pi se van, este 4 y este 4 se van, y me da un cuarto de esto, 3,13 metros sobre segundo. Y ahora sí estoy en Bernoulli. La manométrica, 0 y B2 ya lo tengo que es 3,13. Entonces, ¿de acá qué despejo? Esto. ¿Qué es lo que me piden? ¿Sí? La presión atmosférica de acá y la de acá las anulo. ¿Sí? Y despejo. Me da 73.500 pascales. Esa es la presión manométrica que hay en 2. ¿Sí? Esa es la presión manométrica que hay en el punto 2. ¿Sí?
En el punto 2, al haber menos velocidad, hay más presión que en el punto 3. ¿Se entiende? ¿Cómo la calculo esa presión? Por Bernoulli, no por presión hidrostática, porque no está en reposo. Entonces, yo Bernoulli lo puedo plantear entre 1 y 2, entre 1 y 3, entre 2 y 3, entre 4 y 3, entre 4 y 2, entre 1 y 4. ¿Por qué? Porque todas esas son líneas de corriente. Entonces lo puedo plantear entre cualquiera de ellas. Es como cuando planteábamos los estados en trabajo y energía. Elegía el estado inicial y estado final. Yo acá lo hice entre 1 y 2. ¿Cómo podía haber hecho si no era entre 1 y 2? ¿Entre qué otro estado podía haber hecho que no fueran 1 y 2? Profe, yo le iba a preguntar 2 si y se 3, podía... porque total la presión en 1 y en 3 no sería la misma, porque es la atmosférica. Claro, entre 2 y 3 también podía haber hecho. Entonces acá ponía 2 y acá ponía 3. Las alturas eran las mismas, o sea que los términos en I se anulaban. En 3 tenía presión atmosférica y tenía una determinada energía cinética por unidad de volumen que era con la velocidad 12,52. Y en 2 tenía que calcular con la velocidad que es esta y despejaba. Y me tiene que dar como lo mismo. ¿Por qué? Porque la suma de la presión absoluta más la energía cinética por unidad de volumen más la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen en 1, en 2 y en 3, la suma de esos tres términos, esta suma, sí, esta suma en 2 y esta suma en 3, ¿cómo son? 3. Exactamente. ¿Por qué? Porque el fluido, ¿cómo es? Ideal. 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 En fluidos ideales, la suma de los tres términos de Bernoulli se mantienen constantes. Por lo tanto, yo puedo igualar entre 1 y 2 o entre 2 y 3. ¿Por qué? Porque 1 y 3 tienen que ser lo mismo. Y de hecho lo es, porque yo calculé esta velocidad 3 acá partiendo de esta igualdad. O sea que si yo acá pongo B3, este valor, y hago toda esta cuenta, ¿cómo me va a dar? Igual, si no estoy haciendo mal la cuenta. ¿Se entiende ese concepto de Bernoulli, de que se mantiene constante? ¿Qué es lo que se mantiene constante? Repito, la presión absoluta, más la energía cinética por unidad de volumen, más la energía potencial gravitatoria por unidad de volumen. O lo que algunos llaman la presión absoluta, la energía, la presión dinámica y la presión hidrostática o estática. ¿Sí? De acuerdo a como lo quiera llamar. Perfecto. Preguntas. Y vamos al último problema de hoy. No, profe, justo le iba a preguntar si se podía hacer entre el 2 y el 3, y bueno, ya lo estuvieron debatiendo, así que ya quedó más que claro. Sí. Obviamente, siempre y cuando sea fluidos ideales, porque si no, no. ¿Está? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y en un caso así, profe, ¿puede ver que no haya un fluido ideal? Sí, los fluidos nunca son ideales. Los fluidos ideales una condición de laboratorio, no, los fluidos son reales. ¿Sí? El agua tiene una viscosidad muy pequeña, pero tiene viscosidad. Pero los fluidos son reales. Si esto estuviera en agua y con una cañería muy lisa, más o menos podría llegar a valores más o menos cercanos. Pero debería introducir los conceptos de fluido irreal. Bien, vamos al último problema. Claro, profe, ahí es a lo que yo quería llegar hoy, a la pregunta que le había hecho al principio de todo. Claro, después esto lo tenés que complementar con lo real. Pero esta es la primera parte, para ideal. Bien, bien.
Por la cañería de la figura circula agua de densidad 1000. En la sección 1 la velocidad es igual a 2 metros sobre segundos y el diámetro 20 centímetros. En la sección 2 el diámetro es de 10 centímetros y está a 1 metro por encima de la sección 1, ¿sí? Como se ve en la figura. Calcular el caudal que circula por la cañería. B. Calcular la velocidad en 2. Y C. Calcular la diferencia de presión entre 1 y 2. Bien, este es un problema de examen final. Fue un problema que yo hice para un examen final, que me pidieron hace muchos años. Después me gustó el problema y lo agregué a la guía, ¿sí? O sea que ustedes llegan a un examen final, van a tener problemas de este tipo. Bien, todos los problemas que están en la guía de fluidos, en la última parte, son todos de examen finales. O sea que haciendo esos problemas final. Vamos. O sea que en uno tengo 2 metros sobre segundo y un diámetro de 20 centímetros. ¿Cómo calculo el caudal? Velocidad por área. ¿El área cuánto es? Pi diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Por esto es pi. Me da esto. ¿Sí? Bien. El caudal, velocidad por área. La velocidad es 2 metros sobre segundos y por el área metros cuadrados me da metros cúbicos sobre segundo. Bien. ¿Se entendió eso? Eso yo creo que es fácil. Es aplicación de continuidad solo. Punto B. Calcular la velocidad del agua en la sección 2. ¿Cómo calculan? Ahora piensen ustedes B2. ¿Cómo lo calculan? Por Bernoulli, profe. Podría ser por Bernoulli, pero tengo la presión 1 y la presión 2 para resolver esa ecuación. Tengo que calcular B2 y tengo P1 y P2. ¿Por la ecuación de continuidad? Por continuidad, no por Bernoulli. ¿Sí? Porque, ¿qué sé? Que el caudal que pasa por 1, ¿cómo es con respecto al caudal que pasa por 2? Igual. Igual. Tenemos la Entonces, sección. con el diámetro calculo el área 2. Con el área 2 y el caudal, ¿qué calculo? B sub 2. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Puedo plantear Bernoulli? Sí, puedo, pero si yo planteo Bernoulli y tengo dos incógnitas, recuerden que una ecuación con dos incógnitas no la puedo resolver. Y acá me queda Bernoulli, me queda una ecuación con tres incógnitas, peor todavía, no la puedo resolver. Entonces tengo que ir por la continuidad. Entonces digo que A2 es pi por diámetro 2 al cuadrado sobre 4. Pi por C me da esto. Bien, Q, B2 por A2. De ahí despejo B2 y me da 8 metros sobre segundo. ¿Por qué me da 8? Porque fíjate acá, ¿cuánto tenía acá? Uno tenía 20 y el otro tenía 10, la mitad del diámetro. Si la mitad del diámetro, ¿cuánto es? 4 veces más grande. Perfecto. Me da. Bien. Calcular la diferencia de presión entre 1 y 2. Fíjense que no me dice la presión. Me dice la diferencia de presión. ¿Por qué me dirá la diferencia de presión? Y no la presión en 1 o la presión en 2. Eso, profe, la diferencia de presión es porque vos tenés una altura y no llega bien el coso, no ¿no? necesariamente con eso. ¿Es por eso? No. ¿Por qué me pide diferencia y por qué no me pide P1 y P2? Es para que tengas una sola incógnita. Claro, perfecto. ¿Por qué no puedo calcular P1 y P2? Con los datos que yo tengo acá, no puedo calcular P1 y P2. Porque son dos incógnitas y una sola ecuación, Bernoulli. Yo puedo con una ecuación calcular incógnita. Pero en 1, en 2. Entonces, aplico Bernoulli entre 1 y 2, ¿sí? B1 es distinta de 0, B2 es distinta de 0, pero lo tengo. H1 va a ser 0. ¿Por qué va a ser 0 H1? Porque pongo el plano acá. Acá digo que esto es igual a 0. H2, ¿cuánto es? 1 metro. Bien. ¿Qué no tengo? P sub 1 menos P sub 2. ¿Sí?
Bien, como en 2 hay mayor velocidad, hay menor presión. Entonces lo que voy a hacer es P1 menos P2. P1 menos P2, un medio de ρ por todo esto al cuadrado. Acá está, esto está de más. Ah, está bien, más ρ GH, 2. Bien. Reemplazo. Delta P, le llamo delta P, P1 menos P2. Un medio de ρ, un medio de 1000, 500. 8 al cuadrado menos 2 al cuadrado, más 1000 por G por un metro. 39.800 pascales. Quiere decir, lo único que puedo decir yo acá es que en el punto 1 hay 39.800 pascales más que en el punto 2. Es lo único que puedo decir. No puedo decir la presión en 1 y en 2 cuánto es. Lo único que puedo afirmar es que la presión en 1 es 39.800 pascales más que la presión en 2. En este caso, al no ser horizontal, no solamente varió la velocidad y la presión, también la altura. ¿Sí? Acá la suma de los tres términos me da igual, pero acá hay diferencia de altura. En los otros casos que el movimiento era en una horizontal, la transformación de velocidad y presión eran, aumentaba la presión, disminuía la velocidad. ¿Por qué? Porque la altura es la misma. Acá hay tres factores que están incidiendo, ¿sí? No dos, sino los tres al mismo tiempo. En 2 hay mayor velocidad y mayor altura y menor presión. En 1 hay menor altura, menor velocidad y mayor presión. Obviamente que nuevamente la suma de los tres términos me da igual. Aquí no lo puedo demostrar porque no puedo calcular la presión 1 y 2, pero sí puedo sacar esa diferencia de presión que hay entre 1 y 2. ¿Sí? Bien. Bien. Preguntas. Termino con este concepto. ¿Qué pasa con la pérdida de carga del fluido? Si el fluido es viscoso, por la fricción interna entre las capas del propio fluido, trabajo de fuerzas internas, y por la fricción con las paredes del conducto, trabajo de fuerzas exteriores. ¿Sí? ¿Qué es la ecuación de Bernoulli, que representa la conservación de la energía, puede corregirse, entre comillas, para considerar estos efectos? ¿Cómo queda la ecuación de Bernoulli? Si un fluido fluye desde la sección 1 hasta la sección 2, entonces se incluye un término PF en el segundo término de la ecuación, que contempla las pérdidas de energía por unidad de volumen entre ambas secciones. Entonces la ecuación queda así. ¿Y qué es lo que aparece acá? Las pérdidas. Esto es lo que yo tengo que determinar cuando el líquido es real. Las pérdidas por continuidad. Que acá lo estoy pensando por continuidad, pero en realidad se piensan en las continuas y en las localizadas. En la llave, en el codo, lo que pierden cada uno de esos elementos. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la ecuación de Bernoulli no la uso más, sí, la uso, pero con este nuevo... Es como cuando yo decía, no hay fricción. Entonces, ¿se acuerda cuando planteábamos la conservación de la energía mecánica, que no había fuerzas no conservativas que provocaban trabajo? Entonces yo decía, la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2. Listo. ¿Por qué pasa que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2? Porque no había trabajo de fuerzas no conservativas. No había fricción, no había nada. Bien, se conservaba la energía mecánica. Bueno, si el líquido no tiene viscosidad, Bernoulli, la suma de los tres términos de Bernoulli en 1, en 2, en 3, en 4, se mantiene constante. Pero si el líquido es real, aparece un término de pérdidas, como aparecía en el trabajo de la fuerza no conservativa. ¿Sí? Bien, ¿ustedes van a trabajar con problemas con esto? No. En esta etapa de la carrera, esto lo estamos trabajando no
con fluidos con viscosidad, estamos trabajando con fluidos ideales, pero la ecuación debería ser corregida con este término. También se puede ser que entre el 1 y el 2 haya una bomba, que no es una pérdida, sino que entrega energía. ¿Sí? Está entregando energía, está aumentando la energía la bomba para subir el agua. ¿Sí? O una turbina. Bueno, ¿qué sucede cuando hay una bomba o una turbina? También se le suma el correspondiente valor, el término, que se corresponde con la entrega de energía al sistema. ¿Sí? En este caso, la bomba sería la fuerza que empuja al cuerpo, ¿sí? Que era un trabajo, una fuerza externa positiva. Y la fricción era un trabajo, una fuerza negativa. A ver, vamos a decirlo bien. El trabajo de la fuerza de rozamiento cuando empujaba un cuerpo era un trabajo que formaba el desplazamiento y la fuerza a 180 grados. Por lo tanto, el trabajo ese era un número en Joule negativo. Bueno, la fricción sería una pérdida en este caso. La bomba sería entregarle al sistema energía. Por lo tanto, sería un trabajo positivo como la fuerza. Entonces, corregir. Bueno, esto es para que, esto último, como dicen los periodistas, es informativo, no es formativo. De esto no vamos a trabajar. Lo único que quiero que sepan que se corrige la ecuación de Bernoulli de esta manera y hay que aprender a calcular PF. Bien. Quisiera ver si están todos los alumnos que anoté. De la 3B, tengo anotado Flori, Gravi Moreno, Gravi y Fiorino, perdón. Isurieta, Libera, Marcantoni, Melone, Rataro, Rabeira, Riva, Saldías,